Hoy, en Vidilla Vintage, los 80 los revientan, tiempo para hablar de Heidi. Sí, esta pequeña y adorable niña de la cual se hizo una serie de anime a partir del libro que en su día escribió la autora Johanna Spyri. ¿Que quién es Johanna Spyri? Pues es esta señora. Y lo escribió cuando en 1880. Sí, amiguitos, el libro de Heidi es más viejo que la Tana, aunque a muchos de nosotros nos podría parecer que la niña es como más joven. A ver, que no es que tenga un teléfono móvil, pero que sí, que era un poco vintage, pero no tan viejuna como que ser del siglo XIX. Pues sí, Heidi viene desde el siglo XIX, no así su anime, su versión en dibujos animados, que es de los años 70 y del que ahora, como he dicho, se cumple el 40 aniversario de su primera emisión en España. A partir de este aniversario ha sido entrevistada la que fue la dobladora, la actriz de doblaje que se encargó de poner la voz a esa pequeña niña traviesa que correteaba por el bosque con su misterioso abuelo, el viejo de los Alpes. La dobladora, que se llama Celica Torcal. ¿Cómo? Celica Torcal. Sí, como si fuera un modelo de Toyota. Toyota Celica Torcal ha dicho: esta puñetera niña la odio porque me dejó muda. Luego ha rectificado un poco, ha suavizado un poco sus declaraciones, ha dicho que, hombre, que odiarla no la odia y que le debe mucho, pero que sí le obligaba a forzar un poco sus cuerdas vocales para sacar esa voz de niña. Todos sabéis, y si no os lo digo yo, que la mayoría de niños en el cine y la televisión, cuando están doblados al castellano, lo hacen señoras. ¿Por qué? Un pacto no escrito. Lo hacen señoras y sus correspondientes descendientes. Así funciona el mundo del doblaje. Soy una niña. No, soy una señora. Soy Bart Simpson. No, soy una señora. Analicemos el argumento de Heidi. Esto contiene spoilers a trote y moche. En la serie estaba envuelto el señor Miyazaki, que luego hizo maravillas como El viaje de Chihiro, que si no lo habéis visto os la recomiendo porque es magia y os hace soñar. Bien, centrémonos, que se nos va la cabeza. Estamos hablando de Heidi, recordad, no Marco, porque a veces cuando hablamos de Heidi y Marco, que son unas series que van un poco a la par en nuestras mentes, están un poco como asociadas, pues tenemos que pensar 3 segundos hasta que nos viene a la mente la imagen de quién estamos hablando. Heidi, Marco, Heidi, Marco, Heidi, Marco, Heidarco, Mareidi. No, Heidi. La serie constaba de 52 capítulos, que era una costumbre de hace años en muchas de estas series de anime. 52 capítulos, es decir, un año de emisión. Luego llegaron otras series como David el Gnomo, La llamada de los gnomos, de las que hablaremos en otra ocasión, que ya tenían 26 capítulos. Medio añito, oye, como que no te cansaba, no te saturaba. Estoy empezando a cansarme de efectos sonoros de David el Gnomo. No, se acaba, ya llegan los árboles. Luego otras más mínimas de 13 capítulos como Mowgli, el último koala. Adorable ser, una de mis favoritas series de televisión. Centrémonos, el argumento muy sencillo. Planteamos la historia de Heidi, una niña que vive en los Alpes, en la montaña, en una casa abandonada con su abuelo. Heidi es huérfana de madre y padre, vamos, huérfana en lote, lo que se conoce como huérfano cuando lo buscas en la RAE. Y ahí vive con su abuelo, que es un señor que tiene nombre. Sí, muchos no lo sabrán, pero el señor se llama Thomas Hessen. Ese señor Hessen que es el abuelo de Heidi, que tiene sobre todo cejas. Un señor con unas cejas enormes en las que se podría desarrollar la acción de por lo menos 30 series anime. ¡Mira quién habla de cejas! Seguimos. El señor Hessen y sus cejas enormes vivían solos en una cabaña. ¿A qué se dedicaba? Pues sobre todo a lijar. En varios de los 52 capítulos tú ves al señor Hessen como lijando madera. Era un carpintero. ¿Carpintero? ¿Barbas largas? ¿Viviendo solo en la montaña? Quizá el señor Hessen se dedicaba a abrirse una cuenta de Grindr, si hubiera vivido en el siglo XXI, ya me lo imagino. Grindr, daddy de las montañas. El caso es que Heidi está ahí en la montaña y solo tiene 2 elementos de diversión ajenos a su abuelo, que son Pedro, el cabrero, un chaval como muy travieso y que siempre está como soy un niño travieso, y tiene una postura favorita que es esta: doblar los brazos hacia atrás y ponerse así como inclinado. Esta es la postura favorita de Pedro, el amigo de Heidi. Y ser siempre como muy travieso. Y la siguiente amiga de Heidi en la montaña, la abuela de Pedro. ¿Quién era la abuela de Pedro? Pues una señora bastante anciana y que tenía la misma voz que doblaba a Sofía Petrilo de Las Chicas de Oro. La abuela de Pedro tenía una característica destacada en toda la serie, que es que era ciega, invidente, que no podía ver. La abuela de Pedro tenía una extraña adicción. ¿Cuál? La adicción a los panecillos blancos. La abuela tenía una estrecha relación con Heidi, era como muy amiga de Heidi, y sobre todo porque Heidi era su particular camella de panecillos blancos. Era la que le proveía de esos panecillos blancos que no sabemos si estarían hechos con algún tipo de harina especial o algún tipo de cosa así. El caso es que se pirraba por un buen montón de panecillos blancos que Heidi a veces traía como una especie de servilleta enrollada, se abría y aquello, una orgía, cientos de panecillos blancos que se salían de la bolsa y la abuela los comía con una boca que uno de los musos de Vidilla recuerda que siempre se movía de la misma manera, que era algo así. Voy a intentarlo hacer.
Tiempo aquí para hacer un inciso sobre el anime. Todos recordamos que el anime se basa básicamente en diapositivas. ¿Qué estás diciendo? Eres un hereje, te estás metiendo con el anime. No, desde mi particular opinión, bastante amateur de lo que es el anime, muchos de los animes se basan en imágenes fijas en las que solo se mueve un pequeño elemento, como casi todos los dibujos animados. Bueno, hay de todo, hay dibujos animados que se mueven más y otros que se mueven menos, pero si por ejemplo veis Heidi, hay muchos momentos en los que todos los personajes están parados y lo único que se mueve es la boca, algo así. Heidi, te has portado mal. Volvemos a centrarnos en el argumento. El caso es que un día llega Dete. Dete es la tía de Heidi que llega hasta el pueblo donde viven, ahí en los Alpes, y coge y se la lleva. ¿A dónde se la lleva? A Frankfurt, Frankfurt del Meno, una ciudad alemana que es donde nació también otra niña muy famosa, esta más real, esta más de carne y hueso, que era Anna Frank. Bueno, el caso es que se la lleva a Frankfurt a vivir ahí en una mansión de un señor que no está tampoco mucho, pero que vive con una institutriz que se llama la señorita Rottenmeier, que es un poco en el fondo la que eclipsó a Heidi, eclipsó al abuelo, eclipsó a Pedro, a la abuela ciega y a todos los demás, y se ha llevado un poco toda lo que es la fama de esta serie de dibujos animados y de su anterior novela. Heidi se instala en Frankfurt y vive ahí con la señorita Rottenmeier, que era una absoluta hija de puta. Rottenmeier era la institutriz que cuidaba de Clara. ¿Quién es Clara? La hija del señor Sesemann, que era un señor muy rico que vive en Frankfurt en una mansión y que se va de vez en cuando de viaje, que nunca está, y que deja el cuidado de su hija Clara, impedida, que está en silla de ruedas, al cuidado de la señorita Rottenmeier, que es la institutriz. Una hija de puta que lleva un gran moño y unas gafas. Es un poco como la típica persona cuando ves una película que dices, esta va a salir guapa al final, esta va a ser una porno guarrilla al final, y al final se quita la cinta del pelo, se sacude la melena, se quita las gafas y es un bombonazo. Pues así es Rottenmeier, solo que no tiene esa resolución final. Siempre la vemos fea, siempre la vemos hija de puta. Como decimos, Heidi en Frankfurt conoce a su amiga Clara, que dio lugar, por cierto, a un chiste muy famoso en la cotidianidad española, casi más que el de mis tetas, que algún día representaré, y que es el siguiente. Están Heidi y Pedro ahí ciscando y entonces Pedro grita: ¡que viene Clara! ¡Que viene Clara!, refiriéndose a la niña impedida. Y Heidi le dice: pues tú dale, dale, que ya vendrá espesa. ¿Qué hacen Clara y Heidi en Frankfurt? Pues oye, intentar pasárselo bien bajo la estricta mirada de la señorita Rottenmeier, porque en el fondo durante los 52 capítulos una cosa que caracteriza a estas niñas, y no porque sea una serie infantil, está justificado, es que son un poco más sosas que un día sin pan, que no son la alegría de la huerta, ni Clara ni Heidi. Además las dos tienen esas voces como lánguidas de doblaje que se caracterizaban en los años 60, 70 en el doblaje español, que son voces como que están todo el rato pidiendo perdón, las que doblaban a Scarlett O'Hara o este tipo de personas. Son voces como que están así, diciendo: perdóname por existir. Uno de los grandes misterios de la serie, Rottenmeier se encargaba y se empeñaba en llamar Adelaida a Heidi. ¿Por qué? Porque la madre de Heidi se llamaba Adelaida y la propia Heidi, amigos, se llama Adelaida. El nombre original, supongo que en el idioma de la autora, es Adelheid. ¿Cómo? Adelheid. Sí, como apartheid, pero con Adel de Adela en vez de apart. Adelheid. De ahí viene el diminutivo, Heid, con una I al final para hacerlo diminutivo, como casi todo, que le pones una I al final y ya se hace pequeñito, Heidi. El caso es que pasan unos cuantos capítulos ahí, en Frankfurt. Clara, Heidi, Clara y Rottenmeier, con diversas apariciones del señor Sesemann y también la más o menos continua presencia de la abuela de Clara, que era una señora que tenía una voz como si llevara ropa interior de terciopelo y estuviera todo el rato a punto de venirse, de bajar por las montañas, de llegar ahí al momento álgido. No sé si me entendéis. Pues eso, era como un poco: Heidi, tienes que terminar las tareas del colegio. El caso es que al final un giro de guión provoca que se llevan a Heidi y a Clara de vuelta a las montañas. Allí Clara conocerá al abuelo y también conocerá a Pedro. A día de hoy, si la serie hubiera hecho en el siglo XXI y el argumento se hubiera hecho ahora mismo, pues seguramente al final Clara se hubiera liado con Pedro y le hubieran dado mucho porriau a Heidi, pero no, los tres simplemente conforman una pandilla de amistad. Lo dicho, en la montaña, Clara conoce al abuelo y conoce a Pedro. Oye, y el aire de las montañas, ríete tú de Lourdes y sus milagros, hace un efecto especial en Clara. Poco a poco la pequeña niña empieza a coger fuerzas con el aire de la montaña y ya como en los últimos capítulos vemos que, oye, la niña se levanta de la silla y comienza a andar. Este mensaje puede ser un poco polémico para los niños que vean la serie y digan: la niña iba en silla de ruedas y al final de los últimos capítulos, con el aire de los Alpes, como que se levanta y vuelve a caminar. Pero oye, es un cuento infantil. Tenemos a la niña, tenemos al abuelo, tenemos
orfandad, tenemos ceguera, tenemos niña en silla de ruedas, solo falta un niño negro. No, para eso ya estaba Tom Sawyer. ¿Y un personaje gay? Años 70, amigos. Ese emocionante final se produce como 8 o 9 capítulos antes de que termine la serie, más o menos parecido al de Marco, que Marco encuentra a su madre en el capítulo 51. El caso es que al final no hay una gran sorpresa que digas, Dios mío, ¿qué pasa al final de este argumento tan plano? Pues no demasiado, que Heidi se queda con Pedro pasando un duro invierno en las montañas porque Clara se ha vuelto a Frankfurt, ahí se va a quedar Clara, en el pueblo de los Alpes en los que no hay nada que hacer más que ver al abuelo lijando. El caso es que al final Clara se pira a Frankfurt, Heidi se queda sola con Pedro en las montañas pasando el invierno y simplemente soñando y evocando con la vuelta de Clara en la primavera. Y la primavera llega en su mente, una mezcla de mente y de realidad, y pasean juntas y corren por el monte porque ya se ha curado totalmente de su paralismo y puede volver a caminar. Lo dicho, una serie muy entrañable para niños, pero que oye, exenta de violencia psicológica, digamos que no está del todo. A día de hoy yo le hubiera metido más salsa. El abuelo con el Grindr, llamándose viejo de los Alpes y mandando mensajes del estilo ven a descubrir mi montaña nevada a los daddies de la localidad. Y también me imagino eso, a Clara y a Pedro como chateando por el WhatsApp con ellos y Heidi diciendo ¿estáis chateando entre vosotros en privado? ¿No estáis en el grupo Alpes? Pronto mucho más vidilla vintage, los 80 lo revientan, recordando cosas, objetos y series que nos hicieron a todos soñar. Adiós.